Señor presidente del instituto, así que vamos a dar inicio a una nueva jornada del Instituto de Derecho Procesal Penal. El día de hoy vamos a tener a una integrante de la casa y a Gonzalo Armas. Más adelante los voy a presentar formalmente. Como ya es tradición, vamos a iniciar con el comentario de un fallo muy interesante que sugirió el doctor Surcher respecto de. ¿Y por qué es muy interesante? Porque un juez le puso un freno a un fiscal, lo cual me llamó la atención. Quizás ese freno haya sido a consecuencia de que no tuvo una influencia en el resultado de la contienda, porque el pobre buen samaritano terminó condenado igual con un abreviado, pero por lo menos se le puso un freno a una intención que había tenido el Ministerio Público de Buenos Aires de obtener información sensible que afectaba la intimidad de las personas. Los hechos son muy sencillos, básicamente, porque el fallo tampoco daba muchas precisiones. En febrero del 2021, en la ciudad de Buenos Aires, una periodista recibió una amenaza anónima desde su celular, tanto hacia ella como hacia su pareja. Hizo la denuncia y luego de una serie de medidas investigativas, en septiembre de ese mismo año, el Ministerio Público Fiscal solicitó allanamientos a dos domicilios de la ciudad de Tigre, conjuntamente con la detención de una persona identificada como MS, los cuales fueron autorizados por la jueza. Sin embargo, en esa misma resolución declaró de oficio, que no esté Corbalán acá porque nos mata a todos, declaró de oficio la nulidad de ciertas evidencias que la fiscalía había obtenido. El fallo no aclara o sea, de dónde surgen estas evidencias. Entiendo yo que la fiscal lo habrá acompañado como evidencia para fundamentar los allanamientos y por eso la jueza autorizó los allanamientos, pero rechazó o mejor dicho, declaró la nulidad de estas medidas y además ordenó la destrucción de esa información que había obtenido. ¿Qué cuáles fueron? Se había declarado la nulidad respecto de tres cuestiones. Primero, datos de celdas de conexión, geolocalización e impactos de antenas respecto de 13 líneas de celulares, apertura de antenas y celdas y registros de las comunicaciones de todas esas líneas. Y por último, el registro de todas las tarjetas SUBES que hayan sido utilizadas en la línea de colectivo 720. De nuevo, el fallo no explica bien cuál vendría a haber sido la relevancia de estas medidas, ni cómo se llegó, por qué se ordenaron. De nuevo, entiendo yo o asumo que se acompañó para fundamentar el allanamiento. ¿Qué dijo la jueza? ¿Por qué declaró la nulidad de estas evidencias? Porque entendió que al haber sido obtenidas sin previa autorización de un juez, violaba las garantías del artículo 18 y 19 de la Constitución, el artículo 13, párrafo 8 de la Constitución de Buenos Aires, y constituía una infracción a la ley 25.326 de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la jueza entendió que estos elementos de donde surgían los datos, o sea, tanto la tarjeta SUBE como los celulares, eran elementos de porte, creo que así lo definió, en el sentido de que las personas suelen tenerlos consigo, encima, y eso no solo delataba qué hacían con ese celular, sino que también permitía averiguar dónde iba esa persona, dónde no iba, cuánto tiempo estaban, si se encontraba con alguien más, etcétera. Entonces la jueza entendió de alguna manera que eso era violatorio de la garantía de la intimidad. De hecho, una pequeña cita dice, estos elementos, por el celular y la tarjeta SUBE, dan cuenta de su itinerario, dónde estuvo y permite proyectar dónde estarán. En definitiva, permiten averiguar los hábitos de un individuo, los lugares que habita, sus relaciones interpersonales, sus pasatiempos y demás cuestiones que merecen un tratamiento especial en relación al derecho a la intimidad y la privacidad. Además, añadió que el plazo por el cual la Fiscalía había solicitado toda esta intervención había sido durante más de un año.
lo cual la jueza entendió que excedía por mucho el plazo de razonabilidad con la cual se debería haber investigado. Y por último, también entendió la jueza que estas medidas no afectaban solo a los titulares de esa línea de teléfono, sino también a aquellas personas que se hayan comunicado con esas líneas. O sea, extendió la intimidad no solo al titular de la línea, sino a aquellas personas que hayan tenido contacto con esas 13 líneas. El Ministerio Público Fiscal apeló ese fallo con 3 argumentos. Primero, hizo alusión al artículo 99 del Código Procesal Penal de Cava, que dice que autoriza al fiscal a realizar cualquier medida investigativa, a excepción de únicamente allanamientos, requisas, intercepciones de comunicaciones y correspondencias, por lo cual pedir el registro de algo para la fiscalía no constituía ninguna de estas excepciones o limitaciones que el código le daba a la fiscalía. A su vez, entendió que no era equiparable el término intervención de comunicación con informe respecto a celdas, geolocalización o la SUBE. Y por último, hizo referencia a un fallo llamado Acosta del Tribunal Superior de Justicia, en donde se había permitido que el Ministerio Público de la Acusación se hiciera con registros informáticos de una persona sin previa autorización judicial. ¿Qué resolvió la casación? Primero y todo, abrió el paraguas y dijo que esto tenía que ser interpretado según los parámetros que había dado la Corte Nacional en el fallo Alavi, diciendo que no se podía estar a una interpretación estática de la Constitución, sino que obviamente era imprevisible los distintos avances tecnológicos, entonces toda interpretación que se hace de la Constitución tiene que ser de alguna manera actualizada a los medios tecnológicos del momento, y sobre todo se hace con el considerando número 11 del voto de Petracchi en el fallo fiorentino, que dice que no es la rotura de las puertas o el hurgar en sus gavetas lo que constituye la esencia de la infracción, sino la invasión a un inabrogable derecho a la seguridad personal, a la libertad personal y a la propiedad privada. Es decir, haciendo una inteligencia dinámica del texto constitucional, Casación entendió que si bien la modalidad de intervención es diferente a la clásica intercepción de comunicaciones, constituía una afectación a esa garantía y por ende estaba bien lo que había hecho la jueza de primera instancia, vamos a decirlo. Respecto del fallo Acosta, que Fiscalía había citado en su recurso de apelación, dijo que eran situaciones diferentes porque en ese fallo lo que había hecho la Fiscalía, y que por eso de alguna manera estaba permitido, era pedirle a la empresa prestadora del servicio de Internet información respecto a la titularidad y al domicilio de los usuarios. Y nada más que eso. Por lo cual no es lo mismo pedir titularidad y domicilio que pedir información que hace al uso de ese servicio. Y por último, respecto a el artículo 5 de la ley 23.737, respecto a esto de que según el Ministerio Público Fiscal, los fiscales están autorizados a realizar cualquier medida, a excepción de las que mencioné antes, lo que dice Casación es que en el fallo Quevedo, lo que se había hecho fue un fiscal que había hecho alusión de nuevo también a esta excepción, también se lo declaró nulo. ¿Por qué? Porque lo que había hecho había sido colocar micrófonos en lugares de acceso público sin explicar cuál era el motivo de todo esto. Obviamente no había pedido autorización judicial y toda la información que se había recabado con esos micrófonos que habían sido estratégicamente colocados, también se entendió que era una violación a la intimidad de todas las personas que podían verse captadas por esos micrófonos. Entonces, haciendo una interpretación dinámica de la Constitución y haciendo alusión tanto al fallo Alavi como al fallo Quevedo, es que Casación confirmó la nulidad que había declarado de oficio la jueza de primera instancia. Nadie habló respecto de si estaba bien que la jueza declarara de oficio la nulidad, pero eso
es otro tema. Finalizado este breve comentario, paso a iniciar esta charla titulada Allanamiento virtual y remoto, investigación online, metadatos y acceso a soportes virtuales, criterios de búsqueda y preservación de la evidencia. La charla estará a cargo de los expositores Gonzalo Armas, que pidió ser presentado únicamente como abogado de la Defensa Pública de Santa Fe, y Candela De Marchi, abogada por la UNR, defensora privada. Cande me anticipó de alguna manera que ella iba a intentar abordar los temas de allanamientos remotos y sus formas de realizarlos, y sobre todo qué es y qué tipo de evidencia digital se puede llegar a recolectar, mientras que Gonzalo iba a intentar abordar un poco más lo que hace a la preservación de la evidencia y eh, lo dispuesto por nuestro Código Procesal Penal en ese sentido. Si no, veremos qué surge en el momento, exactamente. ¿Cande? Bueno, gracias Gustavo. Gracias también, buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradecer formalmente al Instituto por la posibilidad de participar en este panel con un tema muy interesante. La confianza también, vamos a ver si logramos las expectativas. Un tema que cuando un poco lo charlamos la vez pasada en la reunión que hablamos sobre la posibilidad de que se diera la trata de personas, la explotación puntualmente a través de medios digitales, un poco el doctor Galarza trajo este tema, a mí me quedó dando vueltas, lo volví a escuchar y dije, apa, este es un tema interesante, algo nuevo que se viene, las reformas legislativas también que estamos teniendo a nivel nacional y provincial nos encienden las alarmas, por su parte la provincia con la introducción de nuevas formas de investigación o medidas especiales que ya tiene la justicia federal. Pero también la ley antimafias, ¿no? La persecución de ciertos delitos como prioritarios y el volver un poco, tal vez si se quiere, al derecho penal de emergencia o ciertas situaciones que doblegan un poco a veces ese filtro de las garantías constitucionales. Yo armé una presentación que voy a compartir para hacer un poco más dinámico, porque la verdad que es un tema que a veces se puede volver un tanto tedioso, pero para hacerlo un poco más divertido. Y acá estamos, creo que hice bien, no sé si se ve bien. Es acá, ¿no? Ah, espérame que no lo estoy viendo yo. Acá estamos, ahí estamos. Ah, porque me tiene el cosito, ahí lo corro. Ahí estamos. Bien. Esto lo vamos a poner en pantalla con todo. Presentar, ahí está. Bueno, yo un poco traje esto de investigaciones eficientes en delitos graves, los traje así puntualmente en delitos graves porque es un poco lo que trae la legislación española, versus protección del derecho a la intimidad, artículo 18 y 19, y dije, voy a citar la frase, lo viejo sirve, porque en definitiva estos son modos de investigar nuevos, tal vez o novedosos, pero que en definitiva nos vuelven a las bases, que son esta contradicción permanente que existe en el derecho penal entre un acusador que busca investigar y que su investigación obviamente sea eficiente, y cómo le ponemos límites a esa investigación. Esto puntualmente en los términos de Binder, de las tensiones propias y las pujas que va teniendo el mismo sistema. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando tenemos este tipo de nuevas medidas o formas de investigar? Bueno, en definitiva es esto, cómo estas contradicciones todo el tiempo están en permanente puja y se van dando y son la base de nuestro sistema procesal. Y lo que tenemos acá es una nueva forma de investigar esto de allanamientos remotos, que ahora voy a referir qué significa, qué son y de qué manera se pueden dar, pero que en definitiva lo que va a contrarrestar un poco es hasta dónde llega el derecho a la intimidad y la privacidad. Y como un punto, y este derecho a la privacidad, creo que lo explicó muy bien Gustavo en el fallo, un poco los alcances y demás, yo anoté algunas cosas que me parecieron interesantes para relacionarlas, pero en definitiva también preguntarnos actualmente en el paradigma social en el que nos encontramos, en que estamos todos conectados en red, en que nuestra vida pasa a través de estos dispositivos, de qué manera
o hasta qué punto es loable o hasta dónde está protegida nuestra intimidad y nuestra privacidad cuando nosotros compartimos datos de manera voluntaria todo el tiempo a través de aplicaciones, redes sociales, los bancos, ni que hablar incluso las cookies, ni que hablar de las propias aplicaciones también que son propias para la persona en cuanto a los diferentes niveles estatales. Hablo, no sé, se me ocurre Billetera Santa Fe, Mi Argentina. Hoy todo pasa a través de los dispositivos móviles y eso hace que un poco nuestra intimidad y nuestro derecho a la privacidad, si se quiere, se vea un poco más reducido porque nosotros voluntariamente todo el tiempo estamos informando y dando información a la gran web y un poco esto, la idea de la imagen era esto, cómo todo en definitiva está interrelacionado e interconectado. Entonces acá está el tema de hasta dónde el Estado puede acceder y hasta dónde nosotros aportamos esa información y hasta dónde puede acceder compulsivamente y sin conocimiento de la propia persona. Y para eso yo lo que quería primeramente hablar es, bueno, volvamos al término porque en definitiva, ¿qué es lo que van a buscar estos allanamientos remotos? Son evidencia digital, que a diferencia de lo que nosotros conocemos del actual secuestro de un dispositivo electrónico con el exportar esa información, es que esa información, esa evidencia digital, es una evidencia digital, que ahora yo voy a hablar de las características, pero que es estática y que es un momento, es desde que esa persona tiene almacenada esa información hasta tanto tiene el secuestro de ese dispositivo de almacenamiento electrónico. Y esa es la diferencia, o esto es lo novedoso en estos allanamientos remotos. Entonces, ¿qué es la evidencia digital? Son la posibilidad de obtener datos cognitivos, información de registros que fueran procesados en un dispositivo informático y fueran almacenadas o transmitidas a través de un medio de comunicación informático. Esto es una definición que están en el libro de Preston. Después yo voy a hablar de la bibliografía que usé puntualmente para la preparación de esto, porque la verdad que es un tema técnico y novedoso que nos obliga a ponernos a estudiar en otros términos, pero que ya hay cosas escritas y la verdad que yo hoy vine diciendo, no, esto es una locura, se viene enseguida, pero la Fiscalía de Rosario ya lo ha realizado. Hoy tuve una confesión de parte de la Fiscalía y ya lo vienen realizando. Entonces, volviendo al tema de la evidencia digital, tiene características propias que no tiene la evidencia común o la que nosotros conocemos normalmente. Bueno, un arma, esta es la evidencia, la pericia que se hizo del arma y demás. No, tiene características específicas. Y estas características son la duplicidad, la intangibilidad, la volatilidad y fragilidad y el metadato. Y ahora voy a explicar por qué cada uno. La duplicidad, este autor lo refiere a punto de partida de que la evidencia digital, o sea, esa información se compone a través de bits, que es un sistema alfanumérico de 0, 1. Entonces yo puedo copiar esa información y nadie se va a dar cuenta de esa duplicidad que hice de esa información porque en definitiva nadie puede ver lo que hay detrás de lo que yo veo. O sea, esa composición alfanumérica de lo que yo veo, entonces yo lo puedo copiar sin que nadie se dé cuenta. Entiendo, Gonzalo, después un poco va a hablar sobre el tema de la preservación y demás, y después podemos charlar sobre los hasheos que hace la Fiscalía una vez que hace la extracción forense y demás, pero bueno, un poco lo que nos pasa es eso, que es fácil de duplicar esa información. Yo no puedo duplicar esto que es el hardware, lo que se llama el hardware, pero sí puedo duplicar el software o la información que yo obtengo del software del teléfono. Y por otro lado, habla de también la intangibilidad. ¿Por qué? Porque no puede ser captada a través de los sentidos, sino que se requiere de procesos informáticos que son específicos y necesarios para poder procesar esa información. Y esa información precisamente es lo que hay que separar. El hardware, que es el dispositivo propio, y el software, que es lo que tiene adentro, esto que es intangible, y ahí es donde está esa información. Y por el otro lado, la volatilidad y fragilidad, porque estos datos pueden ser alterados, movidos o borrados en segundos y que son fáciles de manipular si obviamente no se preserva de manera adecuada. Y creo que también acá está un poco esta clave de por qué, obviamente, los avances tecnológicos exigen, si se quiere de cierta forma, que nosotros pensemos
en nuevas investigaciones o en formas de investigar que sean un poco más que son muchísimo más intrusivas de la intimidad y la privacidad de las personas. Y por otro, lo que tiene la evidencia digital es la posibilidad de otorgarnos metadatos, que son los datos de los datos. Me acuerdo del año pasado vino el doctor Ocaris, habló con mucho más tecnicismo del tema. Yo brevemente voy a comentarles qué significan estos metadatos, o sea, los datos de los datos. Yo hoy saco una imagen, acá saco una foto, todos sacamos una foto, a mí me secuestran mi dispositivo, ven esa foto y pueden saber a qué hora la saqué y dónde estaba geolocalizada esa foto si mi dispositivo está conectado al sistema de GPS. Y eso nos puede, o sea, nos puede servir o nos puede no servir, ¿no? Yo me coloco siempre para ir al lado de la defensa, que es lo que más nos toca estar, y bueno, a veces esos metadatos nos sirven porque nos permiten geolocalizar a la persona tal vez en otro lugar de lo que la fiscalía piensa que estaba. Nos pasó en un caso donde la evidencia digital era descartada por la fiscalía para su teoría del caso, pero a nosotros nos sirvió para acreditar que mientras se estaba produciendo la balacera, la persona estaba comprando una pizza en su domicilio y que no había impactos de antena porque estaba conectado a Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, esas cosas que nos va permitiendo la evidencia también digital pueden ser muy buenas o pueden ser muy negativas para una estrategia de defensa. Las geolocalizaciones y demás son estos datos de los datos que ya tienen el mismo almacenamiento. Y respecto a esto, algo que yo quería hablar, no lo dije antes, pero importante, respecto a hasta dónde está protegido y hasta dónde nosotros damos información, en mayo del año 2024 se aprobó, se autorizó mediante una resolución ministerial la posibilidad de que las fuerzas federales realicen ciberpatrullaje. Entonces, que puedan realizar un patrullaje, el que nosotros conocemos en la calle, pero que se haga a través de la web. Entonces se pueden revisar datos abiertos y cerrados, redes sociales, incluso lo que se llama la Deep Web, y que se pueda ver si se están cometiendo algunos tipos de delitos. Bueno, esto fue discutido por algunos constitucionalistas, en particular porque hay algunos delitos de amenazas o de intimidación. Entonces, bueno, hasta dónde llega la amenaza y la intimidación y la posibilidad de que eso pueda llegar a ser un cercenamiento a la libertad de expresión de las personas a través de internet, redes sociales. Ahora bien, siguiendo con el tema de la evidencia digital en particular, yo voy a hablar de los tipos de evidencia digital para llegar finalmente al tema que es la definición de los allanamientos remotos y cómo se pueden dar. Y hay tres tipos de evidencia digital. Por un lado está la persistente, la de almacenamiento o estática, que se llama, y se caracteriza por esta misma, lo que tiene es la que se encuentra ya almacenada en un dispositivo electrónico. Entonces puede ser dentro del disco duro, un DVD y demás. Es información que yo tengo. Bueno, un DVD, no sé, una película, en un CD, puedo tener, no sé, un disco duro, una pericia, se me ocurre lo que ya está dentro y mismo almacenado. Una aplicación incluso que está almacenada dentro del dispositivo. Después está la de tipo volátil y la del procesamiento, que esa es inmediata, es la que se utiliza en el momento en concreto entre que el dispositivo se encienda hasta que se apaga. Puede ser, bueno, que yo abrí la computadora, puse Zoom, la apago y ese momento es en ese momento que me va a dar esa información y es la que está, por ejemplo, en la memoria RAM de los dispositivos. Y la última, que es un poco también la más interesante o la que a la Fiscalía más le interesaría poder acceder, que son las de transmisión o tráfico, que por ejemplo son las llamadas de WhatsApp o la mensajería o incluso los correos electrónicos que son inmediatos. O sea, la información que yo tengo a través de la transmisión. Aclaro que los correos y los WhatsApp después pueden ser estáticos porque están almacenados, pero digo, esta importancia, claro, depende de la investigación, es el tipo de evidencia digital que yo quiero obtener. Lo que nosotros obtenemos cuando en lo que actualmente conocemos a través de los secuestros y la extracción forense de un dispositivo electrónico es la persistente, almacenamiento o estática. Hay muchísima información o evidencia digital que se pierde en ese proceso, porque incluso se puede llegar a borrar esa información a través del acceso de otros dispositivos o incluso que no quede almacenada como nos gustaría y no tiene lo instantáneo y lo inmediato para captar una actividad delictiva o incluso para tratar de trabajar en la prevención de que finalmente no se consume, pero sí en una posible tentativa de algún delito en concreto. Entonces acá es donde cobra sentido el allanamiento remoto.
¿Y qué es el allanamiento entonces remoto? Digo, con esta información, la volátil o de procesamiento, que es cuando el dispositivo está encendido, ¿qué está haciendo la persona mientras ese dispositivo está encendido? Y que también a su vez, mientras está encendido, puede generar evidencia de tráfico o transmisión, es precisamente la posibilidad que creo que es algo que se va a terminar de alguna manera viniendo y aprobando legislativamente, pero el allanamiento remoto es la posibilidad de poder acceder a un dispositivo electrónico de manera remota, es decir, no estando con el dispositivo en mano. O sea, no necesitamos el dispositivo físico para poder acceder a la información que ese dispositivo ya tiene almacenada o que se está usando. Y nos permite obtener información en tiempo real. Y creo que acá está lo interesante y también lo preocupante de hasta dónde, con qué alcances, cómo preservo esa evidencia, porque también es esto, bueno, de qué manera la preservo, hasta dónde llego con esa información. Recién Gustavo decía, bueno, el alcance que puede tener al derecho a la intimidad y la privacidad de otras personas. Yo estoy en web conectándome con otras personas, hasta dónde accedo al derecho a la intimidad también de otras personas que no son sujetos a una investigación, porque lo que me permite es ver qué está haciendo la persona, interceptar las comunicaciones de esas personas, escucharlas, observarlas, mirarlas, ver concretamente qué está haciendo en tiempo real ahora en este mismo momento. Esto es la posibilidad del allanamiento remoto. ¿De qué manera puede realizarse? Existen dos formas, lo que se llama el spyware, que es a través de la instalación de un software espía o malware, que generalmente son lo que usan los hackers, donde ingresan al dispositivo. Bueno, esto nos trae otra discusión. ¿El Estado puede instalar este tipo de dispositivos? Porque ¿cómo lo hace la instalación de este tipo de dispositivos? Es a través de la técnica del phishing, que es, exacto, te mandan un mail. Vos decís, me mandó un mail OGJ, a ver qué me dijo, me mandó el doctor Armas, a ver qué me dijo el doctor Armas, entonces que tenemos una defensa en común, bueno, a ver, y yo entro al link de conexión de Maces y ahí no me di cuenta y tengo instalado en mi dispositivo un software que lo que está haciendo es espiarme. Y la otra posibilidad, que esto también lo que traía el autor, que yo venía leyendo de estas formas de realizar el allanamiento remoto, es también digamos, esta cuestión en concreto de hasta dónde puede, pero además tiene todo un sistema de ingeniería social, porque yo tengo que lograr como fiscalía, como Estado, que esa persona en concreto no sea, se vea engañada. O sea, la tengo que engañar y que realmente acceda a ese link que yo le estoy mandando. O sea, no puede ser de cualquier cosa. Tengo que hacer un perfilamiento de la persona. Tengo que saber de qué trabaja, tengo que saber cuáles son sus gustos, a qué se dedica. Y paso a contarles que todos estos datos están en las redes sociales. ¿Cuántas veces recién hablábamos acá con Anto y Yami? Bueno, veo tal cosa y me vuelve a aparecer propaganda de lo mismo que estuve hablando, incluso a veces con amigos sin verlo. Bueno, los algoritmos están dando vuelta. Recomiendo Al filo de la democracia, que está en Netflix, para discutir un poco este tema. Esto es en función de las de elecciones políticas, pero hasta cómo se puede instalar un candidato y elegir ese candidato en base a los algoritmos y la información que nosotros traficamos todo el tiempo en las redes y que damos voluntariamente. Y la otra posibilidad de realizar el allanamiento remoto son a través de drones o robots. Y son sistemas que ingresan a la conexión de Internet, ya sea Wi-Fi o VPN de la persona, y les cuento que Argentina ya tiene un dispositivo creado en este sentido. Ahora les voy a decir bien el nombre. Exacto, es un dron, funciona así, con un dron respía que ingresa a la VPN y al Wi-Fi y puede ver esta información en tiempo real y recolectar esta evidencia. La de RAM puntualmente, que es la volátil, o la que estábamos haciendo de tráfico, que tiene que ver con las comunicaciones propias de la persona. ¿Cómo ingresa? Yo lo que no tengo los conocimientos bien técnicos, eso, esa te la debo, pero bien técnico, pero sí ingresaría a través de la conexión Wi-Fi o VPN de Internet que usa la persona. O sea que de alguna manera van a necesitar acceder al servidor, digamos. Justo estaba pensando, ¿qué pasa si yo veo el dron que se acerca a mi casa y lo bajo de un escopetazo? Supongamos que tenía licencia para... No es No. dron. Sí, exacto.
Yo la- Es, si yo bajara el dron, ¿se podría interpretar como entorpecimiento probatorio o no? y si la fiscalía te va a decir que sí. O sea, si hoy la fiscalía interpreta que si yo mando un mensaje bombita o si borro información de mi teléfono, después yo tengo una conversación con vos. Te estoy ofreciendo, supóngase, estupefacientes. Pero si la fiscalía y los jueces así lo entienden, de que si yo mando un mensaje bombita y lo borro, es entorpecimiento probatorio y eso lo que genera es una peligrosidad procesal porque fue muy vivo de borrar la información o de mandar un mensaje bombita, sí, tal cual. O sea, hoy son los criterios, por lo menos lo que nosotros estamos viendo es eso, que estos son los criterios que maneja la fiscalía y que también es o sea, que también lo aceptan judicialmente. No sé si en todos los casos y demás. No digo que esté bien, digo, es lo que hoy se está usando. Digo, me refiero a esto de cuando nosotros tenemos esta información de tráfico que después no, si yo la borro o esto, son mensajes bombitas que se pueden escuchar o reproducir una sola vez, ¿qué piensa, cuál es lo que la fiscalía mantiene? La empresa que decía se llama Crosono y te permite esto, la evidencia digital, superando las barreras arquitectónicas propias que tenemos. Y bueno, yo dejé unos disparadores para después un poco seguir, para también, ahí le doy la palabra al doctor Armas, que es, bueno, los interrogantes. Es preciso contar con una ley especial para poder utilizar esta herramienta. Estas herramientas, comentaba que la Fiscalía lo utilizó ya acá en el año 2018, si no me equivoco. No contamos con una ley especial en la provincia de Santa Fe, habría que ver de qué forma lo fundamentaron en el digesto procesal, cómo se preserva y analiza esa información viva, esta información de tráfico que yo voy teniendo y la volátil, en qué casos vamos a utilizarlos y qué alcances puede tener. Esperen que voy a correr este tipo de allanamientos, ¿podremos limitarlos? Esos son los disparadores un poco que dejo. Justamente me había notado de si existe la posibilidad del Estado de autolimitarse en esa vigilancia, pero lo pusiste ahí como disparador. Así que después vamos a ver si Gonzalo tiene alguna respuesta para estos interrogantes. Por lo pronto no sabemos de qué va a hablar. Bueno, gracias. Siempre las salutaciones de rigor. Muchas gracias, Sole, Raúl y a todos los que me posibilitaron a mí dar esta charla en donde la verdad que es un tema que a mí me interesa sobremanera. Es un tema donde he juntado derrotas a mansalva en los tribunales, pero que yo estoy convencido de que tengo razón. Entonces, al estar convencido de que tengo razón, insisto. Por eso hay una cuestión de que a mí me encanta. Yo alguna otra vez que Raúl me ha invitado a charlar, yo lo he planteado en estos términos. Yo creo que hay que hacer una tarea militante en relación a lo que tiene que ver con la evidencia digital. Porque en rigor de verdad, me incluyo, todos somos de una generación donde nos criamos y estudiamos pensando en un proceso penal que se desarrollaba en base a determinadas pautas probatorias, que eran las ordinarias, testigos, la documental, la pericia. Yo he estado en más de un juicio ahora donde la prueba es la prueba digital. Digo, y la prueba digital es muy difícil de controvertir. Recién Cande contaba el caso de que en un juicio le sirvió para la defensa. A mí en general me pasa que me la usan para que yo no pueda tener ninguna posibilidad de defensa. Pero más allá de eso, por eso entonces, cuando me aparecían todo ese tipo de casos, uno trata de hacer un esfuerzo y empezar a pensar, digo, ¿de qué manera hago mi trabajo acá? Si aparece el llamado telefónico donde tal le dice, anda a matar a tal otro, y es muy difícil decirle después a un juez, no sé si estaba pensando en eso cuando se lo transmitió. Entonces, uno tiene que empezar a agudizar el ingenio y decir, bueno, che, este procedimiento que se llevó adelante, ¿es válido o no? Y a partir de allí me empecé a preguntar determinadas situaciones que, insisto, más allá de mi convencimiento personal, no han tenido recepción en el judicial.
Es cierto que, como me dijo alguna vez un juez en confianza en un pasillo del tribunal, me dice, vos algo de razón tenés, pero lo estás planteando en el juicio equivocado. Claro, es posible, pero eran los juicios que me tocaba intervenir a mí. Entonces, podemos empezar a hablar de los distintos juicios. Ya, mi idea es charlar un poco sobre eso, pero sí quería dejarlo como concepto, esta idea de empezar a trabajar, profundizar y debatir mucho sobre evidencia digital, porque estamos en un proceso de transición, en donde el proceso ya no se va, insisto, cuando uno empezó a estudiar, no quiero ser reiterativo, estudiaba mucho sobre el tema de la psicología del testimonio. El testigo vio lo que dice que vio, el testigo puede tener memoria y trabajábamos mucho, por eso el código procesal nuestro incluso habla mucho del interrogatorio, el contrainterrogatorio, demostrar que está mintiendo. Y yo puedo destrozar todos los testigos. Ahora, me aparece la foto de mi defendido y se terminó la historia. No tengo más chance de discutir el fondo del asunto. Entonces, lo que tenemos que empezar a discutir, y el actor principal de los procesos de acá a futuro, es la evidencia digital. A mí, insisto y vuelvo a reiterar, ya he estado en más de un juicio donde el hecho estaba filmado. Entonces, ni siquiera teníamos que discutir qué pasó, si lo estábamos viendo todos. Ahí podés discutir otras cosas, pero no la dinámica del hecho. Cosa que hace 10 años era improbable que ocurriera eso. Bueno, y eso me empezó a llamar la atención fundamentalmente. ¿Por qué? Porque hay una práctica de la fiscalía, y yo creo que allá hay una orden en ese sentido, de que frente a cualquier delito, frente a cualquier circunstancia, persona que agarran en la calle vinculada con lo que fuera, el teléfono me lo quedo. El teléfono, la notebook si la tiene, todo lo que tenga archivo. Las actas de allanamiento, aún está investigando un robo subrepticio cometido por algo, dicen, llévese el arma y todo elemento de digital que encuentre. Esto ya es un uso. Entonces yo empecé a preguntarle a algunos jueces, ¿cómo puede ser que a un chico, por una aportación de arma de fuego, al que le están que lo encuentran en la calle con un arma, le investiguen toda su vida? Porque en este aparato, como siempre uno dice, yo le puedo mentir a mis hijos, le puedo mentir a ustedes, le puedo mentir a mi mujer, le puedo mentir a todos, pero a este aparato no le puedo mentir, porque este aparato tiene mi vida, sabe dónde estuve, sabe lo que pienso, sabe lo que dije, sabe todo. Entonces, la invasión, cuando el Estado se mete en este teléfono, la intensidad de la invasión a la privacidad es enorme. No me puedo esconder, no me puedo ocultar cuando se me meten. Con la paradoja también de que en realidad cuando el Estado se mete a este teléfono tampoco puede discriminar, porque el aparato, el UFED que tenemos en la provincia de Santa Fe, lo que hace es enchufa este aparato a otra máquina y chupa absolutamente toda la información, no solamente la información que está contenida en este teléfono celular, sino la información que uno borró. Entonces, a partir de ahí, incluso la información que uno la pudo haber borrado, información que pudo haberla borrado o porque se quiso ocultar del delito, o porque la borró porque pretendía, en este nuevo redimensionamiento de la intimidad y la privacidad que tiene que ver con la autodeterminación informativa, en este derecho a la autodeterminación informativa, uno pretendía que el Estado no interfiera o que nadie encuentre esa información, ese dato que uno tiene dentro de ese aparato de telefonía celular. Pues pudo haber sido una conversación con mi mamá, o puede haber sido una conversación con mi hijo, donde puedo haber estado hablando de un montón de circunstancias y que por ahí a la fiscalía le interesa. ¿Por qué? Porque de manera indirecta lo puede conectar a alguna relación de amistad. Yo tengo también, estoy siendo muy autorreferencial, pero me pasó que uno de mis defendidos, lo van a conocer todos, que es Ariel Máximo Cantero. Cuando el Guilla Cantero aparece de cualquier manera vinculado en alguna escucha, en una agenda de teléfono, es condenado como coautor del delito. No hay forma de salir. Hoy estuve en un Zoom particular por una causa y me dice, aparezco, voy a tener otra condena, ni vayamos a juicio. Dice, ¿por qué? Porque me van a condenar, porque aparece vinculado en alguna de esta situación. Entonces,
a partir de esto, y como uno tenía la concepción tradicional de lo que era el derecho a la intimidad, y cómo esta concepción tradicional se ha redimensionado en lo que tiene que ver la autodeterminación informativa y estos temas, lo primero que me empecé a preguntar es cuál es la norma aplicable. Porque en definitiva, yo, gracias a lo que contaba Candela, está perfecto el allanamiento remoto. ¿Y qué norma le aplicamos al allanamiento remoto? Pues estamos en principio de libertad probatoria, no hay dudas. La Corte Interamericana manifiesta que no está regulado en los tratados internacionales y que hay que aplicar el principio de libertad probatoria. Ahora, ese principio de libertad probatoria, ¿cuál es el límite? ¿Qué es lo que hace? Porque el código nuestro, por ejemplo, regula la mayoría de las pruebas, lo que estábamos hablando, el relato del testigo, la prueba pericial, la reconstrucción, la inspección judicial, todas las pruebas las regula en detalle. En temas de allanamiento remoto, extracción de datos almacenados en aparatos de comunicación e información y todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la evidencia digital, no tiene nada. Y miren que si hay algo que ha sufrido embates y modificaciones en los últimos años es nuestro Código Procesal. Todos los años lo reforman. Sin embargo, del tema de la evidencia digital solamente se meten en cuestiones que hacen a la comunicación. Digamos, la orden de allanamiento ahora no necesito, la puedo mandar por WhatsApp. Las notificaciones a las partes me las mandan por correo electrónico. Eso el código lo puede regular. Ahora, no me dicen, por ejemplo, cuándo el fiscal está autorizado a revisar un aparato de teléfono o cuáles son los límites que el fiscal tiene en el uso de la información que obtiene a partir de la revisación de ese aparato de teléfono. Y hay otras provincias que ya lo regulan. Y la ley que está hablando Kander recién de España es del 2015, o sea, ya hace más de 10 años que está vigente esa ley. Los europeos lo tienen, van mucho más avanzados, los norteamericanos, por supuesto, van mucho más avanzados que nosotros. Hay otras provincias de Argentina que van mucho más avanzados que nosotros siempre nos jactamos de ser la última que terminamos adaptando estos criterios que tarde o temprano van a venir. Y tarde o temprano van a venir porque si no queremos la tecnología nos va a llevar puesto igual, por más que no lo queramos. De hecho nos está llevando puesto en los juicios. Y entonces cuando empezás a ver cuál es la norma aplicable en el derecho procesal interno, porque de alguna manera tenés que adaptar la actuación para ver si está regularmente llevado adelante o no, yo por lo menos entro, o mi convencimiento es que lo que hay que aplicar es el 171. El 171, el que habla de la intervención en las comunicaciones y el que habla de la interceptación de la correspondencia. Bastante gracioso, porque el 171 habla de la correspondencia postal, que yo creo que ya nadie que ha quedado derogada por de su etudo, como decíamos antes. Pero que me parece que cuando existe una intrusión de parte del Estado en estos aparatos de telefonía, aun cuando lo que pretenda yo recoger sea datos que hagan si se quiere, una especie de documental que podríamos extraer, en rigor de verdad, como bien hizo mención, toda la comunicación pasada ya se encuentra alojada en este teléfono. Por lo tanto, siempre que yo voy a ingresar un teléfono, siempre voy a estar interviniendo en las comunicaciones. A veces a tiempo presente o a veces a tiempo pasado. Los mensajes de audio y los mensajes de texto quedan alojados. Incluso cuando uno los borra, siguen alojados. Salvo que la propia memoria del teléfono, por la capacidad que tienen los nuevos terminales, vayan borrándolo porque se están excediendo en la memoria. Ahora, yo cuando planteo el artículo 171 del Código Procesal, ¿qué me dice? Que el fiscal cuando quiere pedir algo o quiere introducirse dentro de un aparato tecnológico, tiene que pedir autorización al juez. Y cuando tiene que pedir autorización al juez, el juez debe resolver por auto fundado. Y a mí me parece que es muy lógico
ese artículo. Perdón, auto fundado no, me equivoqué. Dice por decreto fundado. Y a mí me parece muy lógico que lo diga, porque es la génesis de lo que queda del proceso acusatorio. Un fiscal quiere introducirse dentro de la esfera de la intimidad y la privacidad en el rol que le compete, que es la de investigar delitos, y un juez debe considerar si esa pretensión o esa ambición del fiscal de ingresar a esa información que es privada es razonable en función de lo que está investigando. Entonces, la única persona que supuestamente no tiene interés en el resultado del pleito y que tiene que analizar en toda etapa e instancia es si la medida pedida es razonable o no, es el juez. Es la fórmula que todos conocemos desde antigua data. Es lo que los códigos nos requieren para los allanamientos, es lo que los códigos nos han requerido para la intervención de las comunicaciones y es lo que los códigos nos han pedido siempre para el secuestro de la correspondencia. Entonces, si para todo eso requería una previa revisación judicial, ¿cómo no lo va a hacer meterme en tu vida? Y sin que vos puedas hacer nada para modificar. Y ahí aparecen dos interrogantes. Primero, ¿cuál es el límite que tiene el juez para autorizar? Si hay alguna forma de limitante respecto a la autorización. Segundo, a mí me parece el estándar que debe tener la fundamentación del decreto. Y el tercer interrogante, sí. Para los datos de tráfico, esto lo traigo a colación porque se me ha dado mucho y lo he planteado muchas veces y lo he perdido siempre. Si los datos de tráfico requieren también autorización judicial. Sí, son todos los datos asociados a ese llamado. Impacto de antena, titularidad En el provincial no lo piden y generalmente a mí me ha pasado en dos circunstancias. He tenido todo tipo de respuestas. Pero dentro de las respuestas que he tenido es que, por ejemplo, siempre se hizo así. Es la primera. ¿Por qué? Porque los jueces no querían tomar, dice, la persecución está a cargo del fiscal. Entonces, si el fiscal quiere saber dónde se desplazó esta persona en determinado momento, que le vaya y la pida al fiscal. De hecho, el argumento que me utilizan muchas veces, Dajudeco, que es la empresa que depende de la Corte, pero que de la Corte de la Nación, tiene un convenio firmado por el MPA. Entonces dice que le tiene que responder directamente el MPA. Además, el MPA va, se lo pide, el Dajudeco se lo contesta. Lo que nadie explicó es que en realidad Dajudeco no es experta en el Código Procesal de Santa Fe. Ellos no revisan si realmente había un decreto fundado que autorizaba ese tipo de información o no. Viene un fiscal, una autoridad judicial, en ejercicio de sus funciones, cumpliendo la ley, va y le pide. Dajudeco le responde. No hay ningún problema. Yo creo, y por los criterios de Alavi, los datos de tráfico que están asociados a los datos de contenido, los datos de contenido tiene que ver lo que yo hablo por teléfono, en la voz, requieren también un decreto fundado y requieren la intervención judicial. Y lo fundamento en Alavi, que está bien, hace poco hablaba con un juez también en los pasillos y me decía, bueno, pero Alavi hablaba de una tecnología viejísima, ya no existe más. Ok, pero la resolución judicial sigue vigente. Porque nunca más la Corte se juntó a decir, bueno, hay que dar un diverso tratamiento a los datos de tráfico con los datos de contenido. Hasta ahora lo que dice la Corte es que los datos de tráfico y los datos de contenido son iguales. Deben tratarse de similar manera. Y en la acordada 19 del 2017 sacaron y dijeron exactamente lo mismo. Y hicieron referencia al ABI. Es, digamos, podrían sacar una acordada modificando y no lo hacen. Entonces, para mí se requiere, en general, me rechazan este pedido. Yo planteo la invalidación y me lo han rechazado. Los argumentos que más de una vez me han utilizado, uno fue bastante irrisorio. Y esto lo ato con lo que hablaba al principio. Los que
tenemos más de 50 años, somos la mayoría, muchos, no, la mayoría no, cada vez somos menos, pero los que estamos, digamos, muchas veces, los jueces suelen ser de mi franja etaria. No nos criamos con la tecnología, la estamos intentando adaptar. Entonces, yo tengo la sensación que no están muy... de hecho, yo cuando hoy subí a Instagram, en el marco de mi autodeterminación informativa, cuando el tema de la charla, la subí a mi Instagram. La vio mi hija. Cuando mi hija dijo, vos vas a hablar de allanamiento digital, se mató de la risa. Claro, yo soy un bruto para el uso de la tecnología. No tengo la capacidad que tiene ella para resolverla. Pero bueno, le dije, voy a tratar de hablar de otras cosas, no de las operaciones técnicas, porque no las entiendo. Y a mí me parece que a los jueces les pasa algo parecido, y ahora sí quiero hablar algo de la preservación, pero en este caso puntual me dijeron que al ABI no se podía aplicar, por ejemplo, yo creo que fue en Karlovich, en el caso Karlovich, me dijeron que no se podía aplicar al ABI porque en realidad el ABI tenía que ver con el derecho administrativo. ¿Y qué tiene que ver? Digo, acá lo que yo estaba planteando era, ¿los datos del tráfico los vamos a escindir de los datos de contenido? ¿O son lo mismo? No importa, la Corte lo que aplica es el derecho constitucional, no una cuestión administrativa. O lo mismo cuando uno planteaba la Corte del fallo Escher, que para mí es importantísimo, el fallo Escher contra Brasil. Escher era un abogado de Minas Gerais en el cual se le interviene el teléfono porque la policía le pide la intervención y el juez lo único que contesta es tenga como se pide. Entonces a partir de eso le interviene el teléfono y luego eso, el Estado de Brasil termina condenado, o sea, termina siendo responsable internacionalmente por haber violado la intimidad del señor Escher. Y cuando uno le plantea también el fallo Escher, más allá que te dicen es un fallo de la Corte Interamericana, acá no tiene sentido aplicarlo, te terminan diciendo con que también tenía que ver con el trabajo policial. Eso me dijeron, porque es verdad que fue la policía la que instó a intervenir el teléfono, y acá es el fiscal, dice, acá es una autoridad legal y está en cumplimiento de sus funciones. Está bien, pero no está siguiendo el procedimiento que tenía que aplicar, que es lo que pasó en Escher, y en realidad, si ustedes leen el fallo Escher, discurre y bastante la Corte Interamericana con relación a el estándar de motivación que debe tener la orden judicial para poder incursionar en la intimidad de un sujeto. Y dice, ese estándar, el juez, que es la única persona independiente en un proceso, tiene que evaluar los datos objetivos que existen en la causa y debe ponderar esos datos objetivos que él puede comunicar y transmitir a las partes para que las partes tengan la potestad de controlar, hacerlos propios y a partir de allí despachar la orden de allanamiento, interceptación telefónica o lo que uno quisiera hacer. Que en definitiva, cuando uno ve también o poco analiza el derecho comparado, todos los países, los más avanzados, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, están aplicando fórmulas similares. Porque cuando los norteamericanos hablan de la causa probable, del probable cause, que tiene que tener la petición de parte del persecutor para poder introducirse, se habla de que esa causa probable tiene que ser objetiva. Tiene que haber una evidencia que pueda hacer que las partes tengan la posibilidad de controlar y además esa causa probable tiene que tener relación con la prueba que se pida, no con la autoría o con la responsabilidad del autor. Sino, ¿para qué me estás pidiendo ingresar a un teléfono? ¿Qué estás queriendo buscar? ¿Cuál es la información que vos pensás que necesitas para la causa que vos estás investigando? Y eso es lo que debe analizar el autor, que es más o menos lo que pide la Corte Interamericana en Escher. Pues la Corte Interamericana en Escher también plantea, y la acordada de la Corte Suprema nuestra, la 17 del 2019, también plantea, esto no puede ser genérico o abstracto. No, uno no puede introducirse en la intimidad de un sujeto en aras de satisfacer necesidades generales. Gonzalo, disculpame, te interrumpo Ya, 2 segundos y ya me viene. pasé. No es por eso. Para que no se vaya, porque justo hicieron una pregunta en el Zoom que tiene que ver con
la limitación. Supongamos que la fiscalía acredita que es razonable, necesaria la intervención, etcétera, etcétera, y un juez lo autoriza. Ahora, a la hora de limitar, porque vos antes mencionaste el aparato que tiene Santa Fe, lo que hace es hacer una extracción forense, copia la misma información que está ahí, la lleva a otro dispositivo y de ahí se analiza. ¿Vos cómo pretenderías limitar? Porque si bien es famoso el fallo de Lanzón que dijo buscar criterios limitados de búsqueda, también hay muchos fiscales que me dicen yo no tengo forma de autolimitarme en mi investigación hasta tanto ya no haya visto lo que... O sea, primero tengo que verlo para descartarlo. No puedo autolimitarme previo al análisis. Entonces, supongamos que un juez dijo, este pedido es razonable, esta información podría ser razonable. ¿Cómo protejo la intimidad? Si es que se puede. Yo entiendo que sí, y ahora te lo contesto. Mi primer pregunta es, díganme, cuando un fiscal se mete en un teléfono y te dice, no puedo limitarme porque no sé qué información voy a conseguir, entre eso y lo que era la vieja expedición de pesca, ¿cuál es la diferencia? Es, quiero buscar a ver qué te encuentro. No sé qué te voy a buscar, no sé qué te voy a encontrar, no sé qué tenés ahí adentro. Pero resulta que apareces nombrado en una conversación con Cantero. Bueno, entonces yo tengo que ver tu teléfono a ver en qué estás involucrado. Y ahí aparece la instrucción. Y yo sí creo que hay criterio de búsqueda, me lo anoté precisamente, y gracias al que preguntó por hacerme acordar, cuando vos arrancaste la locución diciendo que habías encontrado fallos que limitaban a la potestad fiscal. Yo también encontré uno de un camarista de Venado Tuerto, que es Curic, a quien se lo pedí especialmente, porque como era un tema que yo estudiaba e investigaba, y él también limitó, al igual que Lanzón, en Edery. En el fallo Edery, cuando le secuestran el teléfono a Edery, que Edery no quería que le revisen el teléfono, Curic dijo, la fiscalía solo va a poder tomar intervención respecto de, y fijó parámetros, yo ahora no recuerdo bien los parámetros, pero eran parámetros temporales, eran parámetros respecto de la vinculación con el hecho en concreto, o sea, fue bastante concreto y conciso, fue del estilo de la resolución de Lanzón, que todos conocen. Y a mí me tocó el caso contrario, donde yo le pedí a un juez, ¿por qué? Porque se puede limitar, sí se puede limitar, porque es cierto que el UFED, que es el sistema operativo, no limita, pero el Celebrite sí. El Celebrite es un software que da motores de búsqueda. Y en los motores de búsqueda uno puede negociar incluso entre fiscal y defensor, y yo creo que hacerlo ante el juez. Por eso, bueno, para mí tiene que ser una audiencia. Hay que convocar una audiencia a ver cuáles son los parámetros de búsqueda. Y discutamos los parámetros de búsqueda, a ver hasta dónde vos te podés meter, hasta dónde no te podés meter, hasta dónde hay causa probable que vos podés encontrar algo, hasta dónde está yendo la pesca. Y a mí me pasó en un caso particular, y no voy a decir el apellido de mi defendida porque realmente no lo recuerdo, pero tenía que ver con que habían arrojado papeles amenazantes al fiscal Soca. La chica había cumplido 18 años hace un mes. Entonces yo pedí, bueno, además era un hecho que la chica había tirado panfletos. Entonces yo pedí, bueno, vamos, si le van a secuestrar el teléfono, limitémoslo en el tiempo. Como mucho, que no exceda un mes. Porque digo, ya antes están investigando una menor. Entonces busquen los archivos. El reto que me comí de parte del juez. Y el juez me dijo, de ninguna manera yo voy a poner ningún límite de la actuación a un fiscal. Entonces, lo que sí el fiscal, y ahí donde los jueces se ponen en duda, dice lo que sí, le dice a los fiscales, sean responsables con el uso de la información. Si tiene que ver con menores, pásenselo al juez de menores. Si tiene que ver con mayores, vean qué es lo que van a hacer. Pero eso no es la respuesta, me parece que se tiene que dar. ¿Qué estaban buscando? Yo lo que decía es, si además en ese caso puntual la imputación era que el plan se había organizado una semana antes. Bueno, una semana antes, búsquenle si están investigándola por este hecho. Otro de los fracasos conseguidos.
Yo puedo hablar un montón porque tengo un montón de fracasos para contar, pero me pasa con, estaba yendo, ya retomando por ahí, creo que está respondido la parte de la limitación. Sí, en cuanto bueno, el estándar de la fundamentación, creo que también ya lo mencioné un poco con relación al tema de, para mí tiene que anclarse en elementos objetivos que sean controlables. Tiene que ser elementos concretos. Yo creo que el estándar no puede ser más bajo que el que teníamos para un allanamiento o para lo que tenemos en la intervención telefónica, tiene que ser al contrario, superior. Creo que en el caso de que la intervención sea a terceras personas, como bien dijo Cande recién, tiene que ser un estándar superior, tiene que ser limitado en el tiempo. El allanamiento remoto tiene que ser limitado en el tiempo, porque si no, también estamos yendo a la pesca. Tiene que ser controlable de manera periódica. Los jueces no solamente tienen que habilitarlo, sino que para mí tienen que intervenir activamente pidiendo resultados a los fines de ver si hay avances en la investigación. A mí me tocó en otro caso donde se produjo una intervención telefónica. Voy a hablar de dos casos de intervenciones telefónicas. En uno donde se tomó una escucha de por 1 año y medio, más o menos. Tuvieron los teléfonos intervenidos. Y en un momento determinado habla él con la mujer y le dice, sí, por esa boleta de aquel entonces. Y le recomiendo. Entonces fue la prueba contundente de que él había participado en el hecho, una conversación que él había tenido 1 año y pico después de haber ocurrido el hecho. En Trasante se dio una situación similar, porque en Trasante, y en esto por suerte no fue mío, fue de un colega, le intervinieron las conversaciones con la mamá mientras estaba detenido, para ver si decía algo con relación al tema. Y mientras él hablaba con la mamá y le decía, ¿viste en el quilombo que me metí? Bueno, el haber dicho el quilombo que me metí se interpretó como confesión de la participación en el hecho, mientras él hablaba con su mamá estando detenido. Ese por suerte no me pasó. Eh, y en otro caso puntual, y este seguramente lo van a conocer porque tiene que ver con mi defendido más famoso, y tiene que ver con un hecho que fue, creo que por todos conocidos, que es en el juicio del casino. En el juicio del casino se daba la particularidad de que había una investigación organizada por un fiscal. Esa investigación, en un momento determinado, puede vincular el fiscal a que habría alguna relación entre esa persona y Cantero. A partir de allí, todos los números de teléfono que se iban apareciendo en esas conversaciones se fueron interviniendo. Y en el marco de todas esas intervenciones que se fueron dando, el argumento fiscal para justificar la intervención telefónica tenía que ver con que esto es una banda organizada que cometió y comete muchos hechos. Es decir, estaban justificando la intervención porque podían llegar a planificar hechos a futuro. Y en el marco de esa intervención de los hechos a futuro que se estaban dando, en un momento le dicen, están hablando dos personas, le dicen, bueno, habla con Cachete Díaz. Cachete Díaz es otra persona que termina vinculada al tema del casino, y a partir de allí le interviene el teléfono a Díaz. Y ahí se da otra particularidad, porque Díaz, al momento que es arrestado por parte de la policía, esto harto creo que lo hemos leído todos, la famosa discusión de dónde apareció el teléfono, porque apareció días después y dónde estaba. Bueno, yo no me quiero meter en eso porque no vale la pena. Sí, lo planteo de que el argumento fiscal es que la mujer de Díaz al momento de la detención, Díaz le pasa el teléfono para que no sea secuestrado y la mujer intenta descartarlo.
intentándolo romper. Entonces, aparece a los días. Ahí hubo un planteo doble, lo planteé yo, porque en el teléfono de Díaz aparece una conversación de Díaz con Cantero, donde yo todo esto lo puedo contar porque además está en la sentencia, está resuelto, está en cosa jugada. Cantero conversa con Díaz, Díaz le dice, van a ir los chicos al casino, y Cantero le dice, dale. Esa es la instigación a cometer un homicidio de parte de Cantero. Pero no me quiero meter en el fondo del asunto. La cuestión es que, como esa conversación estaba grabada en un archivo de audio encontrado en el teléfono de Díaz, yo planteé la violación a la intimidad de Díaz porque se había hecho esa recopilación de datos sin haber exigido, sin haber pedido la autorización judicial, y eso estaba afectando directamente a mi defendido, entonces tenía un interés concreto. Y allí la respuesta de la Cámara fue que en realidad Díaz había renunciado a la protección de la intimidad. ¿Por qué había renunciado a la protección de la intimidad? Porque al dárselo a la señora y que la señora lo destruya, evidentemente eso debía tomarse como una renuncia a la protección a sus derechos individuales. Lo puedo leer textual. Lo debo tener en una de estas. La pareja de Díaz, en oportunidad del allanamiento a la vivienda familiar, tiró en un sitio con acceso público el aparato celular. Esto porque estaba en el palier del piso. Bueno, no quiero meterme en cosas. Con acceso al aparato celular en cuestión y lo rompió intencionalmente sin que mediara reparos de aquel. Puede inferirse que el imputado consintió la renuncia al mentado derecho. En este contexto, tal conclusión se muestra razonable en orden a que la acción de desprenderse del aparato no puede ser vista sino como una especie de abandono, con el único fin de evitar su secuestro, al extremo de no utilizarlo, intentando destruirlo para impedir que se acceda a él. Por eso, dice, declarar la nulidad en esa instancia sería declarar la nulidad por la nulidad misma. Por eso se rechaza. Este voto es del mismo juez a quien en Edery limitó la búsqueda fiscal. Más allá de eso, hay cosas que a mí me preocupan un poco más allá de esta decisión. Y tiene que ver con otras decisiones o decisiones que voy tomando o que me voy encontrando en la Cámara cada vez con mayor periodicidad. Y que tiene que ver con que la discusión respecto a la naturaleza de este medio de prueba. Y algunos planteaban, porque está la discusión, es una pericia. Tiene que estar el control o no de la defensa, tienen que notificarle a la defensa. En ese caso, y ahí sí voy a hablar justo la única parte de conservación que tiene que ver con el caso Karlovich. El caso Karlovich también fue muy interesante porque el hecho estaba filmado, lo que era muy difícil de identificar al autor de los hechos. Entonces, que se hizo una pericia antroposcopométrica en Córdoba. Esa pericia antroposcopométrica vino, para los que no lo saben, se degradan las imágenes con el uso del Photoshop y a partir de allí pueden cotejar determinadas características que pueden asimilar o descartar. Una de las preguntas que yo le hago al experto es si había preservado el código hash al momento de trabajar con las videoimágenes. Y me dijo que no. Entonces, ahí yo dije, sin preservarlo. Lo fueron degradando y lo fueron convirtiendo, lo fueron sin hacer una copia, ni tomando, insisto, el hash. Eso fue de los primeros juicios. Entonces, ahí dije, esta es la mía.
soy yo, claro. Esta pericia es irreproducible porque desvirtuaron la evidencia digital. Claro, no lo puedo hacer. Ya está, y nunca me la notificaron. Entonces, al ser una pericia irreproducible no notificada, yo no la puedo controlar. Yo no sé si está sobre las imágenes reales o son ficticias o están trucadas. Bueno, me contestaron que estaba equivocado, porque en realidad se trataba no de elementos sacados de un celular, sino que estaban sacados de imágenes de la vía pública. Entonces podían, bueno, por eso les digo, los que nos resuelven no están familiarizados con la informática. En primera instancia me dijeron que no sé por qué pedía el hash, que ni siquiera sabían qué era el hash en ese momento y que no sabían cuál era la relevancia de tener el hash. Y en segundo término, en segunda instancia ya me dijeron que yo estaba equivocado porque en realidad si yo lo que tendría que haber hecho era cuestionar la videofilmación como que era falsa. Al no haber cuestionado esa videofilmación como falsa y el perito haber explicado todo el trabajo que había realizado en audiencia, esa pericia se podía hacer y deshacer todas las veces que uno quisiera. Porque lo teníamos el perito ahí para que la haga y la deshaga. Y yo creo que se equivoca humildemente la Cámara, porque en realidad confunde el trabajo y si se quiere la expertise con la identidad de la evidencia o con la naturaleza de la evidencia con la que él trabajaba. Era evidencia maleable que se perdió. Pero después me han tocado otros fallos donde, por ejemplo, cuando se plantea la intrusión en un aparato de telefonía, también está la discusión, porque se dio en varias causas, no solamente con los datos de tráfico, sino con relación a, por ejemplo, en un caso puntual donde el juez había ordenado una limitación y los policías que estaban en la investigación, también en un caso de conmoción pública, los policías que estaban en la investigación no habían encontrado nada en ese teléfono con los parámetros de búsqueda. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a la fiscal y le dijeron, ¿qué hacemos? Porque no hay nada. Pero con estas limitantes no encontramos nada. Borremos las limitantes y vamos por todo. Borraron las limitantes, fueron por todo. Digamos lo que sería el allanamiento conexo que tenemos ahora. Bueno, algo parecido. Y ahí sí encontraron. Y ahí cuando encontraron, se utilizó la evidencia por supuesto, la evidencia de cargo que sirvió de justificante para la condena. Cuestionado al fin, lo que uno dice es, si en la limitante uno no encontró nada, lo que tiene que hacer es ir de nuevo al juez para que el juez amplíe sobre la razonabilidad y la ponderación. Pero ahí me dijeron que no, que en definitiva esa prueba no es irreproducible y no necesita comunicación previa a la defensa. Porque lo único que se hace, y ya hay varios camaristas que así me lo han resuelto, lo único que se hace con eso es copiar bit a bit la información de ese aparato de telefonía celular. Bueno, y entonces se pone a la disposición de las partes y cualquiera de las partes puede realizar mientras esté preservado el hash, esa operación de investigación no tiene límite alguno y ni siquiera necesita la formalidad de notificarle a la defensa cuándo va a ser la pericia, si puede llevar un perito propio de parte, lo que fuera, porque en definitiva el día de mañana lo puede sacar y hacerlo de nuevo. Ahí también, más allá de que yo no estoy de acuerdo para nada en eso, yo insisto, una vez que se invade la intimidad, ya está, se invadió la intimidad, por eso son cosas que deben resolverse ex ante y no ex post, pero también se entra en la falacia argumentativa respecto de la utilización del sistema UFED, porque en un sistema que se plantea como acusatorio y dicen, bueno, la defensa puede hacer la misma pericia todas las veces que quiera, es falso. Porque el aparato UFED, la tecnología UFED es carísima.
El Estado de Santa Fe la puede comprar, la compró, tiene la licencia, pero la pone a disposición del organismo de investigaciones. El organismo de investigaciones depende de la Fiscalía. ¿Puedo hacer un aporte a Por favor. que me parece que hay un montón de temas muy interesantes de todo lo que están planteando, y una cuestión es lo que podemos discutir teóricamente y después otro es cómo usamos la tecnología. No sé quiénes han tenido oportunidad de usar el Cellebrite o el Axiom. Esos software cada vez han ido mejorando sus versiones y tienen por lo menos en mi experiencia, muy buenos, o sea, un muy buen filtro con las palabras de búsqueda y con la limitación temporal. Es decir, te muestra, digamos, incluso en las palabras de búsqueda, a veces vos podés tener conversaciones de chat de WhatsApp que adentro tengan algún documento que tenga esa palabra y lo busca, lo capta. Tanto el Axiom, que es para computadoras, notebooks y demás, como el Cellebrite, que es para celulares. A mí me parece, en base a todo lo que están charlando, que una cosa es el proceso de extracción forense que hace el UFED, donde vos enchufás el celular o enchufás la notebook o la CPU, en realidad sacan el disco, que creo que no usan UFED para la notebook y usan no sé qué otro, o sea, el dispositivo para sacar la información, que para mí eso hace a la cadena de custodia de la evidencia. Y por eso ahí eso tiene que estar registrado y por eso se hashea, porque lo que vos hacés es decir, este teléfono o esta notebook que yo secuestré en este lugar es la misma que traigo al laboratorio digital forense, es la misma que hago la apertura que los celulares deberían guardarse en bolsa Faraday, que no existen, pero bueno, por lo menos en papel aluminio o lo que sea, para que no haya conexión, cómo tiene que hacerse, hay protocolos de cómo preservar la evidencia digital. Abrirlo, enchufarlo, sacarlo, y eso es preservación para mí de la cadena de custodia. En ese proceso tiene que estar muy claro para permitirle a la defensa tener un control. Ahí podríamos preguntarnos si se tiene que citar o no a la defensa al proceso de preservación de la cadena de custodia. En los casos que yo he visto, se cita a la defensa, abren el sobre, pero el celular queda ahí a la espera de cuando el UFED esté disponible. O sea, eso no es preservación de la cadena de custodia. Si nosotros lo que tenés que hacer, y lo querés hacer y consideramos que tiene que estar la defensa, hay que abrirlo, enchufarlo en el momento y que esté la defensa mientras pasa la información desde del dispositivo electrónico a un disco externo, que es donde se almacena la información. Y todo eso se hashea. Ahí sí, puedo darle una copia a la fiscalía y una copia a la defensa. Y ahí ambos podemos buscar la misma información. Ahora, después entramos a la búsqueda de la información, que para mí es otra faceta. Y ahí es donde entran las discusiones de las limitaciones de palabras clave o de límites temporales. Pero acá hay una realidad que es inexorable. Alguien tiene que buscar. Y la pregunta es ¿quién? Porque aún con palabras de clave o con límite temporal, primero, el resto de la información sigue estando ahí. Y para mí, si se establecen esos límites, una vez separada la evidencia digital, el resto debería destruirse. Pero la realidad es que la información está ahí. ¿Y a quién designamos para que busque? ¿A un personal del organismo de investigaciones? ¿A un empleado de la fiscalía? ¿A un abogado de la parte querellante? ¿A quién le damos acceso a esa copia digital forense? Y la realidad es que por más de que, y ahí es donde para mí entra esta cuestión de si tiene que estar o no presente la defensa cuando se hace la búsqueda del material, que yo creo que eso le brindaría mayor control a la búsqueda de la evidencia. O sea, lo que pasa es que vos tenés que poner, porque buscar en evidencia digital lleva mucho tiempo. Depende, obviamente, del tipo de investigación. Por ahí están buscando una venta de un arma o algo, es más fácil, pero lo he visto en las investigaciones de delitos económicos, estamos hablando de mucha información. Entonces vos tenés que decir, bueno, yo limito tiempo tanto. Entonces vos en el software, para mí sí se le tiene que dar control a la defensa de que quien busque ponga ese límite temporal. Y después, estas son las palabras clave. Ok, buscamos por estas palabras clave. Encontramos esto. Esto es lo que va a pasar como evidencia al legajo fiscal, el resto se destruye. Tenemos una discusión, hay algo que no estamos de acuerdo, Fiscalía de Defensa, discutámoslo delante de un juez que lo resuelva un juez. Puedo ampliar el criterio de búsqueda, no amplío el criterio de búsqueda. Y lo que ya no está, o sea, lo que ya no va a ser parte del legajo fiscal, se tiene que destruir. Porque si no sigue ahí, por ejemplo, en las comunicaciones con abogados defensores. Y es una realidad. Ahora, el otro día, en una causa bastante voluminosa,
La Fiscalía hizo una presentación ante la Oficina de Gestión Judicial para que ciertos dispositivos electrónicos celulares que se secuestraron sean, me pareció interesante el planteo de la Fiscalía, plantearon primero que esta discusión de que no es una pericia, yo creo que en sí no es una pericia, lo que estamos garantizando es la cadena de custodia y la forma de búsqueda de la información. Si vos preservás eso con, para mí, control de la defensa, es porque cada uno busque, digamos, y use la evidencia a su manera. La Fiscalía plantea que esto no era una pericia. El UFED es el cerrajero. Yo no tengo Exactamente. la menor duda. El Exactamente. tipo que te abre la puerta para entrar Exactamente. a la Después, casa. cuestión es No el hay- análisis de la información con los software Celebrate o Acción. ¿Y quién está controlando eso? Y la Fiscalía dijo que esto no es una pericia, pedía autorización judicial para que el juez lo autorice a abrir, o sea, a hurgar en la información de estos dispositivos electrónicos, planteaba qué personal de la Fiscalía se iba a encargar de cada teléfono, planteaba cuáles eran los objetivos de la Fiscalía de la búsqueda y planteaba que esto se hiciese inaudita parte. O sea, que se lo autorizara judicialmente a la Fiscalía a este procedimiento, que me pareció novedoso porque es la primera vez que veo yo que la Fiscalía propone cómo hacer la búsqueda de información. Podemos estar de acuerdo o no, pero quiero decir, fundadamente propone cómo hacer la búsqueda de información. ¿Qué hizo el juez? Ya tiene una postura sentada, en este caso ha habido otras discusiones del mismo tema, dijo corresponder a las partes y en definitiva tome conocimiento de la defensa y obviamente habrá una audiencia donde se discutirá. Pero me parece que una cosa es la preservación de la cadena de custodia, otra cosa es cómo manejamos la información y qué facultades, o sea, la habilitación judicial a qué información accedemos y qué control tiene la defensa en eso. Es verdad que yo le puedo dar una copia a la Fiscalía y le puedo dar una copia a la defensa, de hecho lo hacemos todo, vamos y buscamos una copia. Y la propia defensa puede hurgar en ese dispositivo electrónico, incluso capaz de encontrar alguna evidencia que le sirva de descargo, como fue tu caso, Cambe. Digo, esas para mí tienen que ser las discusiones que tenemos que estar teniendo ahora. Y por otra parte, la gran pregunta, ¿qué pasa con la parte querellante? ¿Le damos o no le damos o le vamos a dar el resultado final de esta búsqueda, selección e incorporación al legajo de esta evidencia que consideramos de cargo si lo es o de descargo si aparece algo de descargo? Esas por lo menos son las reflexiones que tengo sobre este tema, en la cual en muchas causas, bueno, todo el tiempo hay, ¿no? Me parece que está interesantísimo. Ahora, yo creo que hay diferencias que hay que hacerle y tendríamos que receptarla. Una vez que vos hiciste la extracción, tenés el crudo. Bien. A la defensa le tengo que dar el crudo porque es su intimidad. Ahí no hay duda de que le tengo que dar todo el crudo. Te complican la vida porque después trabajar con un crudo no es fácil. Hay que buscarlo. Pero ahí no tengo duda. Ahora, al que yo le doy el crudo, sea un empleado, un técnico, algo por el estilo, le estoy dando toda la información. O sea, es una cuestión de fe. Es como yo se lo digo al cura, pero el cura tiene que mantener el secreto de confesión, pero no es un cura. Es decir, ni siquiera. Entonces, es sencillo. Yo creo que el salto entre el crudo, la aplicación de un criterio de búsqueda y el resultado de esa aplicación tiene que ser con algún tipo de posibilidades de control. Después me parece lógico que cada defensa, en cada caso particular, pueda de alguna manera tomar la decisión sobre hasta dónde tiene o no que controlar. Porque hay veces donde vos le estás diciendo, sí, nosotros tuvimos una causa, nosotros lo perseguimos 1 año y medio un fiscal para que nos dé el dato, que sabíamos que estaba ahí y no aparecía hasta que apareció. Entonces, muy bien, pero te tienen que dar la posibilidad de controlar y de que solamente tenga acceso a la información del resultado y no de todo el crudo. Si yo le doy el crudo a un empleado de fiscalía, se lo doy a la fiscalía. O sea, después lo otro no lo puedo utilizar en un juicio, pero lo sé. O sea, la intimidad es que no se enteren, no que no lo usen. Son dos cosas distintas. Una es una sanción que tiene trascendencia procesal. Vamos a llamarlo así. Usted no lo puede aprovechar. Muy bien, pero lo sabe. Entonces, ahí está el tema. Y el otro tema que vos lo dejaste bien en claro, que nosotros lo sentimos mal, los de otras generaciones. Todo esto es nuevo. Yo creo que hay que garantizar que uno de todos estos lugares vaya con un técnico de la mano.
Porque viene, agarra y me dice, este es el criterio de búsqueda. ¿Y es verdad o mentira lo que está haciendo? Ahora, yo tengo, que te lo iba a mandar a vos, una resolución que la que dictaron en Reconquista, donde el juez se tomó 4 hojas en reglamentar cómo tenían que hacer eso en un estudio jurídico. Y les prohibió que entren en el estudio hasta que no notifiquen a la defensa y esté presente o tenga posibilidad de estarlo con su propio técnico. Y que no me saquen las computadoras. Dice, me aplican los criterios y sacan lo que van a buscar y me dicen qué es lo que van a buscar. Yo se los voy a pasar. Nunca había visto una reglamentación, a vos te lo dije, una reglamentación puntillosa de lo que tenían que hacer, porque estaba preservando, y en ese caso particular además, porque estaba preservando también la intimidad de terceros, que en todos los otros clientes. Ahora, nos tenemos que adaptar. Es sencillo. Antes con los allanamientos físicos, lo podemos llamar físico para distinguirlo, una de las primeras cosas que se descubrió era que con los hallazgos casuales no tenía justificación buscar un elefante dentro de un cajón de escritorio. Entonces, si estamos investigando que se robaron el elefante del circo y entramos en un domicilio, no puedo abrir el cajón del escritorio porque no tiene lógica. Ahora, con un celular parece que esa diferencia cuesta que la inventen. No puede, perdón la interrupción, pero no puede existir la doctrina del plain view cuando yo en realidad me estoy metiendo y buscando todo, no hay encuentro casual, estoy buscando toda la información que hay ahí adentro. Entonces, yo también tuve un fallo que me dicen, bueno, hay que aplicar el plain view. No, porque el plain view es si hubiera habido una limitación. Si a mí me hubieran dicho, va a buscar un elefante y está dentro del placar, no estaba buscando el elefante, pero Con si los no tengo ese allanamientos limitante, físicos, ese era el ejemplo que se empezó a buscar para ponerle límite. ¿Entendés? Para saber cuál es el objeto. Y siguen diciendo los códigos que las órdenes de allanamiento tienen que tener un objeto para definirlo el objeto. Pero o no lo tiene muy preciso, o es tan amplio, o tiene esa palabrita al final, y cualquier otro elemento que sirva para la investigación. Entonces, empecemos por ahí. ¿Usted qué quiere ir a buscar? Yo quiero ir a buscar los recibos de haberes de Juan Pedro del año 2020. Bueno, vaya y búsquelo. ¿Dónde están los recibos de haberes? ¿Dónde pueden estar? Bueno, ya está. Ahora, no me abra el motor de un auto para saber si el número de chasis corresponde o no con lo que dice la documentación. O si no, búsqueme motivos que justifiquen que un juez lo autorice a buscar ese dato. Ya está. Estamos en un momento, en la década del 70 hubo una película que sacaron los italianos en una época muy particular en Italia, que se llamaba estamos todos en libertad condicional, como para escenificar el sentimiento que todos tenían que, bueno, y acá nosotros estamos todos bajo investigación. Cuando habla por teléfono y dice, repito para la grabación para que se entienda bien o explico lo que quiero decir, yo se lo recomiendo, háganlo. Porque esa es la sensación subjetiva que tenemos. Así como hay una sensación subjetiva de inseguridad, hay una sensación subjetiva de inseguridad jurídica, en el sentido de que algunos valores que antes se tenían como importantes, fundamentales, no existen más. También cambió el mundo. Porque también hay un menosprecio cultural del derecho a la intimidad. Hay una sobrevaloración de la exposición. ¿eh? Los que somos más viejitos, que todavía creemos en el derecho a la intimidad, chocamos contra las paredes. Pero todo esto está confluyendo. Cambió el mundo. No es que cambió solamente el derecho. Y hay que ver dónde le ponemos los límites. por eso es muy difícil porque el mundo va cambiando mucho más rápido que la capacidad del derecho de darle respuestas. Por eso hay que buscar parámetros comunes. A mí me quedaba, y yo quería aportar, evidentemente yo me disperso y puedo hablar mucho tiempo más. Soledad me conoce, sabe que puedo hablar un montón de tiempo y no frenarme nunca, pero para ir acotando, cuando la provincia de Santa Fe no regula nada de esto y hay otras provincias que sí lo hacen, y yo me preguntaba por qué, porque es evidente que nos está llevando puesto y nadie se hace cargo. Claro, lo primero que pensé, digo, la gente que asesora a los redactores de la reforma del código no tienen muy en claro lo que tiene que ver con la evidencia digital, entonces no lo llevan como una problemática, entonces no se trata. Después yo, que soy mal pensado, me empecé a pensar en otra cosa. En realidad, cualquier tipo de regulación sobre este tema va a ser limitante. Entonces, en este momento, el nivel de arbitrariedad que hay sobre el uso y el manejo de la evidencia digital
es tan grande que cualquier intervención estatal al respecto va necesariamente que generar una militancia. Pero esto lo aprendí de vos, Raúl. Si uno no va y no exige y no discute respecto a este tema, nunca se va a modificar. Tarde o temprano, cuando uno insiste sobre una lógica, en algún momento eso se va a modificar. Por eso mi propuesta hasta es más política que jurídica. Hay que militar en estos temas, porque hay que generar la discusión en todos los claustros para que a partir de ello alguien lo tome y lo lleve a una discusión legislativa, y en una de esas tenemos suerte y se aprueba y empezamos a tener un poco de coordinación, porque es verdad, estamos en una instancia donde hay resoluciones. Yo les planteé algunas, pero hay otras que son bastante ilusorias, ridículas. Yo he tenido jueces que en un juicio me contestaban una cosa y en el otro me contestaban totalmente lo opuesto. Está bien, yo entiendo que como uno va redimensionando la situación, pero es muy difícil contradecirse en una semana o dos respecto a lo que pensaste en el otro juicio. Eh, por eso mi propuesta en esto es un poco también lo que planteaba Cande, es, bueno, se generen muchas más instancias de discusión. El tema es amplísimo. Donde vos te metés y empezás a investigar, salió acá, si nos ponemos a hablar, vamos a tener millones de aristas para tomar. Es prácticamente una nueva dimensión del derecho procesal. Y mientras discutamos esto, porque cuando yo empecé a estudiar no existía la inteligencia artificial, no existía ChatGPT. Entonces ya me siento, me dicen, vengo a hablar de acá, y yo no sé si no es vetusto lo que yo estoy planteando, porque en realidad esto va avanzando. Bueno, Ustedes recién se estaban preguntando a quién designamos como encargado para el crudo, analizarlo, y lo va a terminar haciendo la inteligencia artificial en cualquier momento. Se le van a cargar los parámetros de la inteligencia y lo va a hacer ella misma. ¿Qué va a hacer después la inteligencia artificial con eso que encuentre? No lo sé, pero yo al menos no tengo ninguna duda de que ese análisis en algún momento lo va a empezar a hacer la inteligencia artificial. Así como cargas un PDF y la inteligencia artificial te lo resume, le vas a cargar el crudo, le va a poner dos o tres parámetros, si es que el juez te pone algún limitante, y te lo va a sacar la inteligencia artificial. Yo creo que hay algunos temas en respuesta a lo que dijo Sabri, de poder diferenciar el tema de el secuestro, cadena de custodia, y después la información, la evidencia que yo voy a obtener, que es muy importante que la defensa esté presente, pero para que la defensa esté presente realmente de una manera eficaz, efectiva, y que se garantice materialmente el derecho de defensa, yo tengo que contar con toda la información. Entonces, si yo voy a una audiencia imputativa donde no vi el legajo, donde no vi el acta de procedimiento, donde incluso a veces puedo discutir hasta el acta de procedimiento, y a las 2 semanas me notifican la apertura de un teléfono para que va a ser sometido al UFED para extraer esa información, resulta imposible. Y creo que nos debemos esa discusión de cuando uno los plantea. No estás solo, Gonzalo, quiero que lo sepas, estamos con vos. Cuando uno lo plantea en audiencia, bueno, genial, no hay problema, abrí el teléfono, porque también uno entiende hasta dónde llegan esas limitantes. Que me dio la fiscalía qué es lo que qué quiere buscar. Bueno, ¿qué es lo que quiere buscar? Pero eso además tiene que estar basado en la imputación, en los hechos que yo atribuí, no en cualquier cosa, de una temporalidad. Bueno, ¿cuánto tiempo hacen? ¿Y si te quieren buscar el celular sin imputación previa? También. Bueno, acá estaba la A mí doctora hace poco me Mesina. dijeron, yo voy a ver si abro el celular y lo perito, pero a vos no te voy a avisar. Entonces, ¿y yo cómo lo controlo? Nada, eso después vemos si hace falta que lo controles en algún momento, pero por el momento, si decido peritarlo, no te vas a enterar. Bueno, acá está, perdón, la doctora Mesina hablaba un poco en el caso del federal, de que hemos tenido un caso resonante que se logró la limitación temporal y bajo parámetros de búsqueda. De todas maneras, el laboratorio hace esos parámetros de búsqueda, o sea que esa información se puede filtrar igual a la fiscalía, pero es una pericia que se hace sobre el teléfono o una extracción forense sobre el teléfono que no tiene delimitado ni los hechos atribuidos, por ende tampoco la calificación legal ni la participación de las personas, y le van a abrir los teléfonos y computadoras de estudios jurídicos, estudios contables y de organismos públicos nacionales. Como siempre, yo lo que me acuerdo cierra Raúl. Allanamiento remoto a distancia.
es clandestino, es agente provocador, o es un agente encubierto. Hay una nueva técnica de investigación. Yo le recomiendo, si alguno tiene la oportunidad, de leer el caso Encrochat en Francia, respecto de un software que se incorporaba en aparatos de telefonía celular y la mayoría de las personas que tenían ese software lo usaban como servicio de mensajería para la comisión de delitos porque lo destruía. Se metió el servicio de inteligencia francés y intervino como 60.000 líneas de teléfono y detuvieron en España, Italia, Dinamarca, Noruega, Alemania, creo que dije, Francia, Gran Bretaña, como 6.000 personas. Y todo a partir de un espionaje que se hizo de manera remoto en Francia. Y se plantearon casi todos los principios del derecho procesal, con lo cual está muy interesante. Sería muy largo de explayarme en este punto, pero me parece interesante abordarlo porque, para colmo, los servicios de inteligencia franceses, cuando los llamaban a los juicios para que declaren qué tipo de herramientas utilizaban para poder ingresar al software, se negaron a darle información por cuestiones de seguridad nacional. Entonces, bueno, a partir de ahí se da, insisto, hay disparadores por todos lados, es interesantísimo, perdón. Por lo siguiente, todo cambia. Cambió también la guerra. Ahora la guerra es electrónica. Lo que está pasando, cuando fue la guerra de Malvinas, fue una guerra muy estudiada en todo el mundo, porque fue una guerra del primer mundo. Nosotros peleamos con los aviones y con misiles contra los barcos, y demostramos la superioridad del avión frente al barco y la posibilidad que tenía de derrotarlo. Ahora bien, en la guerra de Ucrania es la guerra electrónica. Es la guerra donde pelean los drones, pelean los robots. ¿Eh? Y entonces, como es la guerra electrónica, las armas defensivas también son electrónicas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Eh? Interfieren, desvían los drones. Entonces, ¿qué hicieron los rusos? Los rusos agarraron y hicieron unos rodetes muy, 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 muy largos de microfibra, de esa fibra que se usa para dar información, la que se usa ahora para los tendidos. ¿Eh? Y le pusieron esa a los drones para que no los puedan interferir. ¿Cómo lo están combatiendo a los ucranianos? Con tijeras. Entonces, los soldados ucranianos van al frente con tijera y cuando ven los drones le cortan el cable. Es paradójico a todo el mundo. Y cómo nos va cambiando y cómo va cambiando todo lo que tiene que ver, lo que significa lo que está pasando en Ucrania, más allá del desastre humanitario, lo que es esta nueva concepción de una guerra que es posicional. Las guerras modernas eran guerra de movimiento, ahí es posicional, están tirándose bombas de un lado a otro desde hace 3 años y se tiran con todo lo que tienen y bueno, y cómo puede afectar a todo el mundo. Bueno, está cambiando todo el mundo. ¿Cómo no va a cambiar el proceso penal? Bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, todo sea para una mayor sensación de seguridad. Muchas felicitaciones al coordinador que logró controlar los 2 leones que tenía al costado. Gracias a los 2 disertantes que creo que merecen un aplauso y un agradecimiento por habernos dedicado toda la información y la formación de opinión en un tema que es actual y va a seguir siendo actual y cada vez más actual durante mucho tiempo. Gracias a todos. Le pedimos a la gente del Zoom, agradecemos a los presentes la presencia y, como dijo Raúl, agradecimiento a los disertantes.